Buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Tres Toques. Gracias por acompañarnos nuevamente. Recuerden que si todavía aún no se han suscrito a nuestro canal, pueden hacerlo. Dejen like, dejen su comentario. Vamos a estar hablando hoy de la lesión de Kimmich. Por ahí se podría decir, si no, uno de los mejores mediocentros del mundo en la actualidad. Un jugador muy completo, no solamente por la calidad individual, sino táctica. Y ahora el Bayern Múnich le toca la difícil tarea que por suerte es hasta finales de enero su lesión y su recuperación, si todo viene bien. Tiene la tarea Flick para ver cómo sustituye al jugador y tenemos algunas opciones acá en el programa y me encanta poder charlarlas con Mikel Villarroya. Primero, gracias por estar nuevamente acá con nosotros, Mikel, y te felicito ahora por tu participación en Editorial Puskás, así que espero que siga siendo un éxito como todos los análisis que haces, así que bueno, bienvenido y gracias por estar nuevamente acá. Nada, un placer y con muchas ganas de volver aquí, lo comentábamos en la fuera de cámaras, que hacía tiempo que no grabábamos y que siempre que grabamos pues sale buen contenido, nos lo pasamos bien y al final seguimos con el análisis, que es lo que más nos gusta. Totalmente de acuerdo. Empezando, ahora, Joshua Kimmich, que un jugador que ya se había sentado como mediocentro, por ahí habían unas dudas de cómo podía el Bayern reemplazar la figura de Thiago Alcántara. Kimmich poco a poco no está buscando ser un Thiago, está buscando ser su propia personalidad, su propio mediocentro. Tiene unas virtudes que Thiago no tiene, tiene obviamente otras cosas que el alemán no tiene, que el español sí tenía. Ahora, hace muy buena dupla con Goretzka, se entienden bastante bien en cuanto a las coberturas. Creo que el Bayern no solamente pierde un buen compañero de Goretzka, pierde un gran asistidor, pierde un mediocampista que sabe hacerle las coberturas a Pavard cuando le atacaban a la espalda. Te pregunto, vamos a empezar a repasar los rumores o lo más lógico que podría ser el profesor Flick para ir reemplazando a Kimmich de acá hasta que se recupere. En el mismo momento hizo un cambio, jugador por Corentin Tolisso. Te pregunto, ¿qué pierde y qué gana con Tolisso en el campo en vez de Kimmich? ¿Qué perder cuando no está Kimmich? Lo comentábamos ahora, es uno de los jugadores, si no es el mejor mediocentro, el mejor centrocampista del mundo, es uno de los mejores y pierde muchísimo. Es decir, la diferencia entre Tolisso y Kimmich es abismal. Quiero decir, al final Kimmich es un jugador que no solo te aporta en los primeros metros del juego, sino que te aporta también en la mitad de la cancha, también te aporta en el último tercio. Y Tolisso es muy diferente. Tolisso es un jugador que tiene mucha menos distribución, su capacidad asociativa es mucho más baja. Ese desplazamiento que tiene Kimmich, esa manera de reconocer los errores que tiene el rival y atacarlos y llegar rápido a la ventaja, no lo tiene. Luego también hay algo de Kimmich que es increíble, que lo tiene en ADN, que es esa fuerza. Kimmich al final representa al Bayern. Es decir, lo que es Kimmich es el Bayern. Si hay un jugador que lo ejemplifica muy bien es Kimmich, porque es un jugador que siempre lucha, y que luego tiene la calidad que tiene el Bayern, lógicamente, pero luego es un jugador que no se cansa y es un jugador que es muy líder, y ahí el Bayern pierde un líder. Y con Tolisso, lógicamente, no es un líder ni mucho menos, es un jugador que tiene un buen golpeo de media distancia, pero que va a sufrir mucho. Pero bueno, al final, lo comentabas tú, es hasta enero y comentamos que la Bundesliga hay un parón siempre en diciembre-enero, la Champions prácticamente la tiene sentenciada para pasar como primero porque el Atlético ha ido pinchando y todo esto, así que a priori no va a afectar tanto la baja porque no tiene que competir, además ya contra el Dortmund ya lo ha solucionado más o menos, no tiene que competir grandes partidos, pero sí que es verdad que es una baja muy, muy, muy sensible y a ver cómo vuelve porque también es otro tema. Además que creo que con Tolisso el equipo, ya de por sí, el equipo del Bayern en la temporada pasada era un equipo muy vertical, con la salida de Thiago. Kimmich, si bien hace un equilibrio, sabe identificar cuándo meterle velocidad y cuándo no, pero el Bayern seguía siendo más vertical. Creo que ahora con Tolisso incluso se haría más ese golpe por golpe contra cualquier equipo. Obviamente, con la contundencia que tienen los alemanes, posiblemente ese golpe por golpe en la gran mayoría de los partidos van a salirse beneficiados, pero creo que pierde equilibrio. Creo que Tolisso, a pesar de que es un muy buen jugador, coincido contigo, no es un líder del equipo, no es un jugador que se le vea esa entrega, ese extra que a veces el gen alemán pide en esa posición sobre todo, ¿no? Entonces creo que con la llegada de Tolisso, si bien tiene muy buena asociación, ya ha demostrado que tiene un disparo a larga distancia muy bueno,
tiene buena calidad técnica e individual, pero creo que si está él en cancha, las responsabilidades defensivas de Goretzka creo que van a ser aún más. No va a poder lanzarse, que es una de las grandes virtudes de Goretzka, de llegar al área y castigar, porque es un jugador que yo digo que Goretzka no llega al área, Goretzka te castiga en el área, porque sabe interpretar cómo llegar en esa segunda línea, como muy pocos hoy. Se ha ido perdiendo ese tipo de jugador, y creo que Goretzka lo representa muy bien, a pesar de que incluso con el gran físico que tiene, fue el segundo jugador en el derbi contra el Borussia Dortmund, corrió casi 33 kilómetros por hora, así que tiene, digamos, esa combinación. Creo que el tener a Tolisso va a obligar a tener mucha más labores defensivas a Goretzka, no sé si te parece. Sí, y sobre todo en clave Bayern de Múnich es muy clave, porque al final Bayern de Múnich lo que suele hacer en la primera circulación, digamos, es centrales, quizás también Pavard se une, y luego el pivote defensivo, que generalmente es Kimmich, luego ya manda a los laterales o a los extremos muy altos, y ya mucha gente entre líneas. Y una de esas personas es Goretzka. ¿Por qué? Porque está Kimmich, y al final la transición defensiva del Bayern no es buena, porque acumula mucha gente arriba, los intervalos, sobre todo entre central y lateral, o el central y el que da amplitud, son enormes, y ahí Kimmich es un jugador que corrige muchas fisuras del sistema, porque él ya está colocado bien de por sí en ataque, y eso le permite generalmente estar bien colocado en defensa. Y sí que es verdad que es lo que comentas, al final tanto Tolisso como Goretzka no son jugadores tan posicionales, no son jugadores que te aporten tanto en los primeros metros, en la primera circulación, sino que te aportan mucho más en el último tercio, llegando y no estando, sobre todo entrando mucho desde segunda línea, y al final uno de esos dos, intuyo que Tolisso será el que quede un poco más retrasado, pero Goretzka no creo que se tome tantas libertades, porque al final Tolisso no es Kimmich, ni te protege de la pérdida también, ni te da tanto ritmo asociativo. Al final yo creo que tanto Goretzka como Tolisso se quedarán junto con centrales y no subirán tanto, ya sea para el bien de la circulación y también para el bien de la pérdida, porque si no la pérdida ya sí que será un drama. Si antes ya con Kimmich ya lo era, sin Kimmich puede ser un auténtico festival eso. Y es eso, al final Goretzka no lo potencias tanto porque no está Kimmich, pero yo creo que es necesario que dé un paso atrás Goretzka y que se quede dando un poco más de continuidad a la posesión con Tolisso. Creo que vamos a ver, en caso de que sea Tolisso, vamos a ver esa pareja, la vamos a ver mucho más en línea que escalonada, como suele estar. Otro de los jugadores que suele, o se escucha también que puede estar reemplazando a Kimmich, por lo menos en algunos partidos, es Javi Martínez, que si bien ya no tiene el físico de años atrás, conoce bien la posición de un mediocentro mucho más clásico, mucho más tradicional en el fútbol, que tiene un corte defensivo mucho más notorio, tiene buen juego aéreo, no tiene tanta calidad asociativa, ni tampoco va a tener un ida y vuelta tan pronunciado, pero es otra solución interesante que puede tener Flick, porque le daría más libertades a Goretzka. Fortalece el juego aéreo tanto en ataque como en defensa, mantendría un equilibrio. Lo que no sabemos si Javi Martínez está para el ritmo del resto de este Bayern, que parece que es una trituradora que va todo el tiempo, y muchas veces, como dices tú, queda expuesto en los regresos. ¿Qué te parece la opción de Javi Martínez? Sí, el tema de Javi Martínez es complicado, porque hace unos años te diría que sí, que lo podría hacer, no igual, pero sí que lo podría hacer dignamente. Pero ahora sí que es verdad que se lo complica mucho más, porque sobre todo el Bayern es un equipo muy vertical, es un equipo que acelera sin esperar. Es decir, si tiene una dualidad en banda, tiene el extremo y el lateral colocados, va a intentar progresar. Y ahí Javi Martínez, si ya a Kimmich le costaba llegar a esa dualidad, acercarse para proteger la pérdida, a Javi Martínez le costará un mundo, porque generalmente Kimmich era el que desplazaba y luego llegaba a la pérdida. Y si Javi Martínez desplaza, que tampoco tiene el desplazamiento de Kimmich, si tiene que desplazar y luego ir a por la pérdida o colocarse en carril central, sí que ahí se puede ver un poco perjudicado el Bayern. Por eso yo creo que el Bayern tiene varias opciones, es decir, que Pavard coja mucho menos vuelo, y sobre todo si es Gnabry o Coman, que se juegue mucho más la individualidad de la dualidad, o que Müller caiga ahí para hacer la dualidad, que Pavard coja mucho menos vuelo. Lucas sí que cogerá vuelo a la izquierda, porque ya hemos visto que a Lucas le gusta mucho coger vuelo, pero creo que Pavard cogerá menos vuelo y preparará mejor la pérdida para sectorizar un poco a Javi Martínez o a Tolisso, para que
ni Javi Martínez ni Tolisso tengan que ir tanto hacia la derecha, sino centrarse un poco más en la izquierda, generar desde ahí, y si desplazan y se pierde ahí, que Pavard esté preparando la pérdida. Yo creo que es una de las opciones. Lo que pasa es que tampoco creo que se vea mucho. ¿Por qué? Porque al final Flick ya lo conocemos. Flick prefiere atacar con muchísimos efectivos y luego ya defenderán, porque el Bayern, si puede retornar, tiene jugadores físicamente aptos para retornar. Y yo creo que Flick intentará atacar con todo lo que tenga, aunque la pérdida esté expuesta. Luego tiene a un Müller, a un Neuer, a un Álava y compañía que te pueden defender la profundidad y te pueden solucionar un poco la papeleta, pero yo creo que la solución sería esa, pero que lo que hará Flick no sé si será eso, porque a Flick le gusta mucho atacar y le gusta mucho marcar goles, y sobre todo en Bundesliga ante defensas que son a priori más débiles. Sí, de hecho se le ha visto que cuando el Bayern ya quiere regular, cuando ya tiene un partido resuelto, más bien él es el que pide que insistan con el mismo ritmo, porque pareciera que el Bayern se siente cómodo así, no tiene otra manera. Esa presión alta es su principal forma de defenderse, entonces ese peligro constante es su arma. Lo que pasa que ahora, claro, al no estar Kimmich, que es el jugador líder, es el jugador que es Flick en el campo, digamos, es complicado. Es complicado porque yo tengo muchas ganas de ver la reacción del Bayern sin Kimmich, porque es un jugador que depende mucho el sistema de él en ese sentido. Porque es un jugador que te aporta muchísimo. En cualquier zona del campo, cualquier zona que él pise, cualquier acción que tenga, generalmente suele ser positiva para el equipo. Y ya sea con o sin balón, el Bayern sufrirá. Otra de las opciones que se ha hablado, sobre todo que las ha implementado el propio Flick cuando no ha contado con dos extremos para poder cumplir con los partidos, es que manda a Thomas Müller a la banda y ya puede tener un tridente en el medio campo mucho más balanceado, que podría ser un Tolisso, Goretzka o el mismo Javi Martínez. Esos tres jugadores por ahí, y teniendo a Müller en la banda, lo que es que se pierde un poquito de ese uno contra uno, esa agresividad que te puede dar Gnabry o Coman, quien sea, o Sané, cualquiera de los que sea el sacrificado. Te puede dar balance, pero yo creo que coincido contigo. Yo no sé si de verdad la preocupación de Flick es el balance. Yo creo que la preocupación de Flick es esa agresividad, ese liderazgo. Creo que lo va a querer distribuir en el resto de los compañeros. Creo que todos sabemos, es irreemplazable, así que estamos buscando opciones para poder encontrar al menos una solución. Ahora te pregunto, si bien prácticamente no ha visto nada de minutos, tu opinión sobre Roca, el recién llegado también del fútbol español. Sí, es verdad. Sería una opción interesante. ¿Lo ves capaz? Podría ser al menos, no sé si una solución, pero un experimento que tal vez resulte positivo. Sí, prácticamente no lo había planteado por la falta de minutos que ha tenido, pero sí que es verdad que es el momento ahora suyo. Al final a Roca se le ficha en parte por esto, para que acompañe a Kimmich y que Kimmich tenga un poco más de libertad, sobre todo, y que aporte mucho más en esta rotación. No está Kimmich, yo creo que sí que lo puede hacer, lo que pasa es que se tiene que adaptar mucho a la velocidad que juega el Bayern. Él ha estado jugando en el Español mucho tiempo y la velocidad del Español no se asemeja para nada a lo que intenta el Bayern. Ese retorno constante de transiciones, ese desplazamiento. Lógicamente el desplazamiento sí que lo puede igualar al de Kimmich y activar la dualidad de banda contraria, pero tiene que darle mucho más. Su cadencia de pases tiene que ser mucho más veloz. Tiene que darle mucha más fluidez al juego, y si él consigue, sobre todo en sus primeros partidos, como ahora sin Kimmich, si consigue convencer a Flick de que él puede dar esa fluidez, de que él puede ayudar en este balance defensivo y que puede suplir, entre comillas, a Kimmich, yo creo que tendrá minutos, y yo creo que tendrá quizás más minutos que Javi Martínez, porque es un jugador que es un jugador que se puede adaptar fácil, se puede adaptar rápido, pero lógicamente tiene que hacerlo y tiene que darle mucho, tiene que cambiar un poco su juego, ser mucho más vertical, profundizar y verticalizar sin la necesidad de que haya ninguna ventaja, porque al final, si una cosa se caracteriza al Bayern es que no necesita que haya una superioridad numérica en el lado contrario para lanzar ahí, porque al final tiene jugadores muy diferenciales y que te generan la ventaja por sí solo, y eso Roca lo tiene que pillar rápido y tiene que adaptarse, porque ahora es el momento para adaptarse y para jugar. Además de que aprovecha también el parón de selecciones, donde Roca podría estar
trabajando en esos entrenamientos con el profe Flick como para ver de qué forma él puede ya empezar a ser una opción real de cambio de cara al futuro, ¿no? No sobre todo ahora, porque seguramente en estos experimentos le puede salir bien o mal, pero lo importante es que ya empiece a demostrar algo sobre el campo para que Flick ya pueda asociar al jugador con algún tipo de partido, con alguna situación del juego. Ya, ahora que cuando dijiste que era el momento correcto, es una pena que está pasando ahora y bueno, obviamente para el Bayern prefiere que sea ahora y que no sea ya mucho más cercano a los momentos cruciales de la Champions, pero uno de los jugadores que mucha ilusión estaba haciendo en las canteras del Bayern Múnich es Thiago Dantas, que lo trajeron del Benfica Youth, que quedó subcampeón en esa Liga de Campeones juvenil ante el Real Madrid y entró como que por debajo cuando ya se había cerrado el mercado de pase de la Bundesliga y lo que hicieron fue que lo metieron como cedido en el equipo amateur, en el segundo equipo, entonces nada más puede entrar es luego en enero. Entonces es una pena porque el jugador no va a poder experimentar con el jugador. Creo que podría hacerlo en la Pokal, no estoy seguro, pero ya para cerrar, otra de las posibles soluciones es tal vez, que ya digamos sería capaz una extrema o capaz nos sorprende Flick, es viendo cómo juega el equipo de Austria, donde David Alaba ha tenido un rol importante como volante, como interior, y también ha jugado casi que en todas las posiciones, ¿no? Pero la ha hecho de medio centro y la ha hecho de interior por izquierda. Por ahí capaz es otra de las soluciones, ya que teóricamente ya después del parón ya van a tener otra vez a Niklas Süle, a Tanguy también está ahora ya recuperado, se está entrenando con el equipo, lo de Boateng no pareció ser serio, así que centrales va a tener de sobra y por ahí podría un día experimentar con Alaba como en la selección austríaca. Sí, es decir, podría, pero es que al final lo que te aporta Alaba en defensa, sobre todo en la última línea, es muy importante, porque al final, al estar tan expuestos y al tener la línea tan adelantada al Bayern, necesitas jugadores como Alaba, como Alphonso Davies, para compensar sobre todo a Boateng. Boateng no es un jugador rápido y Müller y Neuer muchas veces es el que sale y el que cubre toda esa zona, pero Alaba es indispensable en esa línea defensiva. Quizás en partidos en los que el equipo rival prepare mucho menos el robo y quizás pueda contraatacar menos, quizás sí que lo podría probar, pero me cuesta mucho verlo fuera de la zona de centrales, porque si no es el mejor ahora sin Van Dijk, es uno de los mejores centrales junto a Gerard Piqué, Ramos y poco más en la actualidad, y es que te aporta muchísimo en la transición defensiva, en la defensa organizada y en cualquier fase del juego. Alaba desde esa posición en la que no recibe acosos de espaldas, sino que puede filtrar balones desde su posición y su ubicación, yo creo que te aporta demasiado. Y lo que comentas de Thiago Dantas, sí, puede ser interesante a un medio largo plazo, pero sí que es verdad que no es un jugador ni mucho menos que te dé lo de Kimmich. Es un jugador más de gestos, es un jugador más fino con balón, de menos trabajo, y que tampoco resolvería tantos problemas como si los podría resolver Roca o Javi Martínez, que son de perfil más defensivo. Ahora, ya para cerrar, de todas estas opciones que barajamos, ¿cuál te parece que es la más real o sin ir muy lejos, ¿no? Porque no podemos jugar a ser Flick, la que en tu opinión es la más tácticamente lógica? Sí, a ver, sí, la que sería más tácticamente más lógica sería Roca o Javi Martínez, pero la que yo creo que usará Flick será la de Tolisso. ¿Por qué? Porque es un jugador que a Flick, sobre todo, ya nos hemos dado cuenta que le importa mucho más el con balón que el sin balón. Y si no prepara también la pérdida, sabe que quizás recibirá goles, pero él quizás marca 5 o quizás marca 4. Y no es, el otro día lo vimos contra el Dortmund, un equipo, el Bayern está sufriendo mucho a la contra, pero al final es un equipo que tiene mucha pegada, que necesita muy poco para marcarte. Claro que sin Kimmich se pierde mucho, porque Kimmich reconoce muy bien las carencias del rival. Y quizás Tolisso sí que puede entrar por ahí, porque es un jugador que asociativamente te da quizás más que Roca y que Javi Martínez. Es más ofensivo, es más vertical. Y aunque no se prepare tan bien la pérdida, teniendo a Boateng y compañía y a Alaba en la defensiva, yo creo que apostará por Tolisso, sí. Bueno, va a ser algo lindo de ver. Creo que sí.
el no tener a Kimmich va a hacer que esta locomotora sea muchísimo más vertical, mucho más dinámica, así que va a ser un lindo golpe por golpe para los equipos a los que se va a enfrentar ahora el Bayern Múnich en estos mes y medio que queda, y bueno, y un poquito de enero cuando regrese Joshua. Mikel, de verdad que como siempre para mí es un gustazo que cada vez que vienes para acá, porque hablamos de muy buen fútbol. Por supuesto tienes las puertas abiertas todas las veces que quieras para venir, y gracias por haber aceptado la invitación. No, un placer y lo que comentábamos, a mí me gusta mucho venir, a ti que yo vengas y que cuantas más sean mejor. Buenísimo, abrazo. Un abrazo, que vaya bien.